En las tierras lejanas, más allá de los bosques y montañas, se encontraba un pequeño pueblo llamado Elmswood. Allí, el tiempo parecía detenerse, los días eran largos, las estaciones lentas y las noches llenas de silencios profundos. En ese lugar, vivía un joven llamado Kael, hijo de una familia humilde de granjeros. Kael, como cualquier joven de su edad, ayudaba a su familia en el campo, cuidando los animales y labrando la tierra. Pero a diferencia de sus hermanos, Kael sentía que algo en su vida no encajaba. Mientras sus manos trabajaban el suelo, su mente vagaba por mundos lejanos, llenos de preguntas que nadie en su familia parecía entender. Su padre, un hombre de pocas palabras, era firme y práctico. Para él, la vida era simple: trabajo, familia, y la satisfacción de ver crecer lo que sembraba. Su madre, por otro lado, era una mujer bondadosa pero siempre preocupada. La cosecha no había sido buena en los últimos años, y la familia comenzaba a sentir la presión de tiempos difíciles. Los días en el campo eran cada vez más largos, pero el fruto de su esfuerzo, cada vez más escaso. En medio de este entorno, Kael sentía que su alma estaba atrapada. A pesar de amar a su familia, algo más grande lo llamaba desde dentro, algo que no podía ignorar. Cada noche, Kael se acostaba sintiendo el peso de las preocupaciones de su hogar, pero también una inquietud más profunda, algo que no podía definir. Debe haber algo más, algo que estoy destinado a encontrar, pero, ¿qué es?, se repetía antes de dormir. Y fue entonces, en medio de esa inquietud, cuando los sueños comenzaron. Al principio, eran breves destellos de imágenes: un vasto templo oculto en lo alto de una montaña, una figura envuelta en sombras, y la brillante imagen de una llave dorada que flotaba frente a él. No había palabras, solo una sensación abrumadora de que aquella llave era la respuesta a todas las preguntas que lo atormentaban. Una noche, el sueño fue más claro que nunca. La figura, que siempre había sido una sombra, se acercó más. Era un hombre anciano, con ojos que parecían contener siglos de sabiduría. Sin decir una palabra, le entregó la llave dorada, y en el momento en que Kael la tomó, sintió una paz tan profunda que parecía disolver todas sus preocupaciones. Pero al despertar, todo se desvaneció. El sueño se volvió niebla, y la llave se escapó de sus manos, dejándolo con una sensación de pérdida que nunca había experimentado. Desde esa noche, Kael no pudo dejar de pensar en la llave. Durante el día, mientras trabajaba en el campo, sus pensamientos vagaban hacia el templo de su sueño. Sus padres comenzaron a notar su distracción. Su madre, preocupada por las dificultades económicas, lo regañaba constantemente por no concentrarse en las tareas. Kael, hijo, necesitamos que estés aquí, con nosotros, decía la madre con voz preocupada. Este año ha sido duro, no podemos permitirnos más distracciones. Kael, aunque entendía las dificultades de su familia, no podía ignorar la llamada que sentía dentro de sí. Cuanto más trataba de concentrarse en el trabajo, más fuerte era la sensación de que su vida no estaba destinada a ser solo eso: trabajo, preocupaciones y la lucha diaria por sobrevivir. Había algo más, algo que no podía explicar, y que solo parecía crecer con cada sueño que tenía. Se decía a sí mismo: lo siento, madre, pero siento que debo encontrar algo, algo que no está aquí. Sus palabras no fueron bien recibidas por su padre, que veía en Kael un joven que soñaba despierto, que no apreciaba la importancia de la tierra que tenían bajo los pies. Para su padre, todo lo que necesitaban estaba ahí, en el trabajo diario y la dedicación a la familia. Pero Kael no podía conformarse con eso. Los sueños no llenan estómagos, decía su padre. Aquí, en este mundo, lo que cuenta es lo que puedes tocar, lo que puedes hacer con tus manos. Y aunque Kael intentó durante semanas ignorar la creciente sensación en su interior, no pudo más. Sabía que no encontraría paz hasta descubrir qué significaba esa llave dorada.
Una noche, mientras la luna llena iluminaba el cielo, Kael tomó su decisión. Empacó sus pocas pertenencias, una capa ligera, un trozo de pan y una pequeña botella de agua. Salió de su hogar sin hacer ruido, con la certeza de que su camino lo esperaba más allá de las montañas. Kael no sabía lo que le esperaba. No sabía cuántos días caminaría, ni si alguna vez encontraría el templo de sus sueños. Pero algo en su corazón le decía que debía ir, que la llave dorada era real, y que detrás de esa puerta que aún no veía, se encontraba el verdadero propósito de su vida. Kael había estado caminando por días, adentrándose cada vez más en los vastos bosques que se extendían al pie de las montañas. Los árboles aquí eran antiguos, como si hubieran estado observando el mundo desde tiempos inmemoriales. Las ramas susurraban al viento, y a veces, Kael sentía que los troncos nudosos contenían secretos que solo los dignos podían escuchar. Pero, pese a la belleza del entorno, Kael estaba agotado. Sus pies dolían y la incertidumbre comenzaba a pesar más que la esperanza. Una tarde, mientras el sol descendía detrás de las colinas, Kael tropezó y cayó al suelo. Exhausto, decidió descansar bajo un gran roble. Cerró los ojos por un momento, sintiendo como el sueño lo llamaba. Sin embargo, un suave crujido de ramas lo despertó. Al abrir los ojos, notó una figura moviéndose en la penumbra del bosque. Delante de él se encontraba un anciano. Llevaba ropas simples, desgastadas por los años, y su cabello largo y blanco caía como una cascada sobre sus hombros. Lo más sorprendente eran sus ojos, brillaban con una sabiduría profunda, como si contuvieran la memoria de generaciones. El anciano caminaba con calma, como si cada paso estuviera en perfecta armonía con el bosque. «Has venido de lejos, joven viajero», dijo el anciano, observando a Kael con una sonrisa apenas perceptible. «Pero me pregunto, ¿sabes hacia dónde te diriges?» «Busco un templo en lo alto de las montañas. En mis sueños, me han mostrado una llave dorada que abre la puerta a mi verdadero ser». «Debo encontrar ese templo», respondió Kael, con una mezcla de determinación y duda en su voz. El anciano se acercó y, sin decir más, se sentó junto a Kael bajo el roble. Hubo un largo silencio. El tipo de silencio que, en lugar de incomodar, invita a la reflexión. «Muchos han caminado estos senderos antes que tú, Kael», dijo el anciano, sin necesidad de que el joven le dijera su nombre. «Y casi todos creen saber lo que buscan. Pero pocos comprenden que lo que buscan está siempre más cerca de lo que imaginan». «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Kael frunciendo el ceño. «He visto el templo en mis sueños. Sé que existe. Lo siento en lo más profundo de mí». El sabio, con una leve sonrisa en sus labios, le dijo: «Ah, los sueños son poderosos, sí, pero también engañosos. Lo que viste en tus sueños no es un lugar, Kael, sino un reflejo de tu propio corazón. El templo que buscas no está en las montañas». Kael se quedó un poco confundido. Las palabras del anciano parecían absurdas para Kael. Había sentido con tanta claridad que el templo y la llave eran reales. ¿Cómo podía este hombre, a quien acababa de conocer, saber tanto sobre su búsqueda? Sin embargo, había algo en el tono del sabio, en la calma de su voz, que hacía que Kael no pudiera simplemente descartarlo. Los días siguientes, Kael permaneció junto al anciano. Aunque al principio lo veía como un obstáculo en su camino, pronto comenzó a reconocer que había algo en su compañía que le daba una extraña paz. El sabio nunca hablaba de sí mismo, pero cada palabra que decía parecía cargar el peso de siglos de experiencias. Un día, mientras contemplaban el amanecer, el sabio le comentó: «El corazón humano es como este bosque. En la superficie, todo parece calmo y silencioso, pero bajo esa calma hay un bullicio de vida, un mundo que no vemos a simple vista. Tu búsqueda de la llave es similar. ¿Crees que hay algo externo que necesitas para sentirte completo?
pero lo que buscas ha estado contigo desde el principio. Kael, con una mezcla de frustración y curiosidad, preguntó: ¿y cómo puedo encontrar algo que ya tengo, si no sé lo que es? Al soltar el deseo de encontrarlo, respondió el anciano. El apego a la búsqueda es lo que te ciega. Soltar no significa abandonar, Kael. Significa confiar. Dejar que las respuestas lleguen en su propio tiempo. Estas palabras comenzaron a resonar en Kael, aunque no las comprendía del todo. El sabio no ofrecía respuestas directas, sino pequeñas semillas de pensamiento que Kael debía plantar en su mente. A lo largo de los días, Kael se dio cuenta de que el sabio le estaba enseñando una forma de ver el mundo diferente, no a través de los ojos de un buscador ansioso, sino a través de la aceptación de que el camino es tan importante como el destino. Sin embargo, Kael no podía simplemente soltar su obsesión por la llave dorada. En ocasiones, se frustraba con el anciano. Sentía que las enseñanzas del sabio, aunque profundas, lo desviaban de su objetivo principal. Una mañana, después de una larga noche de insomnio, Kael finalmente expresó su impaciencia. No entiendo tus enseñanzas. Hablas en acertijos, me pides que suelte la búsqueda, pero no puedo simplemente dejar de querer encontrar la llave. No es posible. El anciano lo miró en silencio durante un largo rato, como si estuviera viendo más allá de las palabras de Kael, hacia lo más profundo de su alma, y con voz firme, pero compasiva le respondió: Kael, la llave que buscas no abrirá una puerta fuera de ti. Abrirá una puerta dentro de ti. Mientras sigas mirando hacia afuera, mientras te aferres a la idea de que la paz y las respuestas están en un templo lejano, seguirás perdido. Entonces, ¿no deberías seguir buscando? No, Kael. No se trata de detener tu viaje. Se trata de caminar con los ojos abiertos, de entender que cada paso que das es parte del despertar. El templo en la montaña es solo un símbolo. Pero el verdadero templo, eres tú. Kael quedó en silencio, tratando de digerir lo que el anciano le decía. Por primera vez desde que comenzó su travesía, sintió que tal vez no entendía completamente lo que estaba buscando. Tal vez, su obsesión por encontrar la llave había nublado su juicio, y lo había hecho perderse a sí mismo en el proceso. A partir de ese momento, Kael decidió seguir el consejo del sabio. Aunque aún no comprendía todo, comenzó a observar su viaje de una manera diferente. Ya no apresuraba sus pasos, ni se desesperaba por llegar a las montañas. En cambio, caminaba con una nueva curiosidad, no sobre lo que encontraría al final, sino sobre lo que descubriría de sí mismo en el camino. El viaje de Kael continuaba. Aunque había comenzado a aceptar que la llave dorada no era solo un objeto físico, seguía sintiendo que su destino lo llamaba hacia las montañas. Y fue entonces, después de semanas caminando y tras una intensa tormenta, cuando Kael descubrió lo que jamás habría imaginado: el monasterio oculto. El día había sido largo, y Kael, cubierto de barro y agotado, buscaba refugio entre los árboles cuando, de repente, notó algo diferente. A través de la espesa niebla que cubría el bosque, una silueta parecía sobresalir. Era una estructura antigua, casi completamente oculta por la vegetación, como si la naturaleza misma intentara protegerla. Con paso lento y cauteloso, Kael se acercó. Al llegar más cerca, descubrió que era un gran portón de piedra, decorado con símbolos que le resultaban familiares de sus sueños. Las puertas estaban entreabiertas, y del otro lado, se asomaba un vasto jardín zen, lleno de arena rastrillada y árboles viejos que proyectaban largas sombras. El lugar emanaba una calma inusual, casi mística. Kael, en tono asombrado y sintiendo una mezcla de asombro y alivio, se preguntaba: ¿es este el templo que vi en mis sueños? Con cautela, Kael empujó las puertas y entró en el recinto. A medida que avanzaba, la atmósfera cambiaba.
El aire era más puro, y el sonido de los árboles susurrando al viento llenaba el espacio con una serenidad profunda. Y entonces, lo vio, un grupo de monjes, vestidos con túnicas simples color ocre, meditando en silencio alrededor de una fuente de agua cristalina. El monasterio que Kael había encontrado no era como cualquier otro. Su origen se remontaba a siglos atrás, mucho antes de que los pueblos circundantes siquiera supieran de su existencia. Según las leyendas, fue fundado por un sabio llamado Zen Dao, un maestro taoísta que había dedicado su vida a buscar la unión entre el cielo y la tierra. Zen Dao no era solo un monje, sino un caminante entre mundos. Había viajado a través de los reinos físicos y espirituales, buscando el equilibrio perfecto entre el ser y el cosmos. Después de décadas de peregrinaje, llegó a un lugar en las montañas donde el viento cantaba en perfecta armonía con la tierra. Allí, decidió establecer el monasterio, un refugio para aquellos que no solo buscaban conocimiento, sino sabiduría profunda y una conexión directa con el universo. Durante generaciones, el monasterio se mantuvo oculto del mundo exterior, accesible solo para aquellos que estaban destinados a encontrarlo. Los monjes que vivían en él no enseñaban a través de palabras, sino a través de la práctica del silencio, la contemplación y la conexión con la naturaleza. Kael avanzó con cuidado, sin querer interrumpir la profunda paz que reinaba en el lugar. Pero antes de que pudiera decir una palabra, uno de los monjes, un hombre de avanzada edad con una barba blanca como la nieve, abrió los ojos y lo miró directamente. A pesar de no haberse conocido, Kael sintió que aquel hombre lo conocía desde siempre. «Te estábamos esperando, joven viajero», dijo el monje anciano. Su voz resonaba en el aire como el eco de una campana. «¿Esperándome?», exclamó Kael sorprendido. «No sé si este es el lugar que buscaba, pero siento que debo estar aquí». El anciano sonrió suavemente y asintió. «El camino que te trajo aquí no es de pasos, sino de intención. Lo que buscas no está en las montañas, sino dentro de ti. Pero este lugar te ayudará a verlo con claridad». A lo largo de los siguientes días, Kael comenzó a establecer un vínculo con los monjes del monasterio. Aunque no hablaban mucho, había una profunda conexión entre ellos. Cada uno de los monjes representaba un aspecto diferente de la sabiduría ancestral. Estaban aquellos que enseñaban a través de la observación de la naturaleza, otros que guiaban a través del movimiento del cuerpo en la meditación, y otros que hablaban solo cuando era absolutamente necesario. Los monjes no eran maestros en el sentido tradicional. No le ofrecían respuestas directas, sino que invitaban a Kael a que él mismo las descubriera. Uno de los monjes más jóvenes, llamado Lian, se acercó especialmente a Kael. Lian había llegado al monasterio en circunstancias similares, perdido, confundido, pero con una profunda necesidad de encontrar algo más allá de sí mismo. Con el tiempo, Lian se convirtió en su amigo y guía en el monasterio. Un día mientras caminaban por los jardines, Lian, con una sonrisa tranquila le comentó a Kael: «El verdadero propósito de este lugar no es darnos respuestas, sino mostrarnos el camino hacia ellas. Pero aún me siento como si estuviera buscando algo que no puedo ver», le dijo Kael pensativo. «Porque tu mente sigue ocupada con lo que deberías encontrar. Suelta las expectativas. Aquí no se trata de lograr nada, sino de despertar a lo que ya está en tu interior». Si hasta ahora esta historia te ha inspirado y sientes que, como Kael, también estás en búsqueda de esa llave dorada que desbloquea el despertar interior, te invito a que sigas con nosotros. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún capítulo de este fascinante viaje. Comparte esta historia con aquellos que, como tú, también buscan crecer desde dentro y encontrar ese cambio profundo en sus vidas. Sigamos juntos en este camino hacia la sabiduría interior. Las lecciones que Kael aprendió en el monasterio no se daban en salas de clase ni a través de libros, sino a través de experiencias.
Los monjes practicaban una disciplina rigurosa, meditación al amanecer, largas caminatas por el bosque, trabajo manual en los jardines, y contemplación en silencio. Una de las lecciones más poderosas que Kael aprendió fue sobre la impermanencia. Los monjes le mostraron cómo todo en la naturaleza fluía en un ciclo constante de nacimiento, vida y muerte. Un día, mientras trabajaba en el jardín, Kael observó cómo una flor, que había florecido apenas unos días antes, comenzaba a marchitarse. Un monje anciano, mientras observaba una flor, le dijo con voz calmada: «Todo en esta vida es pasajero, Kael. La clave no está en aferrarse a lo que perece, sino en encontrar paz dentro de uno mismo, incluso cuando todo a nuestro alrededor cambia. Es importante saber que nosotros, como la flor, un día igual pereceremos. Es el ciclo de la vida». Kael, reflexionando, le dijo: «Entonces, ¿es la llave dorada solo una ilusión?» «No es una ilusión, pero tampoco es lo que crees. La llave es el símbolo de algo más profundo, tu despertar. No es algo que debas buscar fuera de ti, sino algo que debes encender dentro de ti». Con el tiempo, Kael comenzó a sentir un cambio dentro de sí. Aunque al principio estaba frustrado por no encontrar respuestas claras, poco a poco empezó a entender que el monasterio no era un lugar de revelaciones inmediatas, sino de despertar gradual. El verdadero aprendizaje estaba en la quietud, en la paciencia, en la aceptación. El monasterio le enseñó a Kael la importancia de la presencia. En lugar de seguir buscando incansablemente la llave dorada, empezó a concentrarse en su respiración, en cada paso que daba, en cada pequeña tarea que realizaba. Y, paradójicamente, cuanto más se alejaba de su deseo de encontrar la llave, más cerca se sentía de la paz interior. En un momento de reflexión, Kael pensaba: tal vez la llave no sea un objeto en sí, sino una sensación, una conexión con el presente. El tiempo que Kael pasó en el monasterio oculto fue transformador. Cada día, el silencio y la meditación le ayudaban a descubrir nuevos aspectos de su ser. Sin embargo, su viaje espiritual estaba lejos de terminar y el destino tenía otros planes para él. El monasterio había cumplido su papel, y Kael empezaba a sentir una extraña inquietud, como si algo, o alguien, lo llamara desde el exterior. Una mañana, mientras Kael meditaba junto a la fuente del monasterio, sintió una revelación interna. No fue un mensaje claro ni una visión, sino una certeza silenciosa. Su tiempo en el monasterio había llegado a su fin. El anciano maestro, observándolo desde una distancia prudente, lo supo también. Sin que Kael tuviera que decir una palabra, el maestro se acercó con su característico caminar lento, pero firme, y en tono sabio le dijo: «El viento te lleva hacia nuevos horizontes, Kael. No te aferres a este lugar. El conocimiento que has adquirido aquí te guiará, pero ahora es tiempo de continuar tu viaje». Kael, mirando al maestro, con un suspiro profundo, preguntó: «¿Cómo sabré que estoy listo?». «El hecho de que lo preguntes ya es la respuesta», le comentó el anciano con una sonrisa suave. El verdadero aprendizaje comienza cuando dejamos de buscar las certezas y aceptamos la incertidumbre. Camina, Kael, y el camino se revelará ante ti. Con esas palabras, Kael supo que era el momento de partir. Agradeció a cada uno de los monjes por su sabiduría y ayuda, y mientras dejaba el monasterio, una mezcla de tristeza y emoción lo embargaba. Sabía que aunque había dejado físicamente ese lugar, lo que había aprendido seguiría con él para siempre. Los días pasaban y Kael vagaba por las montañas y los valles. En uno de esos días, cuando el sol estaba comenzando a ponerse, Kael se encontró en un bosque denso, cuyo aire estaba lleno del aroma de las flores silvestres. Mientras caminaba, escuchó un suave canto en la distancia. Era una melodía hermosa, tranquila y misteriosa, que parecía provenir de un ser lleno de vida. ¿Qué es esa música?, pensaba Kael. Nunca he oído algo tan puro.
Siguiendo el sonido, Kael llegó a un claro iluminado por la luz dorada del atardecer. Y allí, sentada junto a un río de aguas cristalinas, estaba una joven de aspecto etéreo. Su cabello caía en suaves ondas doradas, y su presencia parecía fundirse con la naturaleza. Al ver a Kael, la joven dejó de cantar y lo miró con una sonrisa enigmática. Kael, sorprendido, pero intrigado, preguntó: ¿Quién eres tú? Con una voz suave, ella le contestó: soy Fe. Te he estado esperando, Kael. Kael se sintió atónito. ¿Cómo podía saber su nombre? Pero en lugar de sentirse inquieto, algo dentro de él se calmó. Sentía que ya conocía a Fe desde hacía mucho tiempo, aunque no pudiera explicarlo. Fe era mucho más de lo que su apariencia revelaba. No era simplemente una joven, sino un ser con una conexión profunda con las fuerzas invisibles del universo. Según las leyendas locales, Fe había nacido bajo una luna llena en un pequeño pueblo que desapareció con el paso del tiempo. Desde niña, mostró una sabiduría y una serenidad que desafiaban su edad. Fe no había tenido una vida fácil. Perdió a su familia a temprana edad debido a una plaga, pero en lugar de resentirse, buscó refugio en la naturaleza. Allí, aprendió a escuchar el susurro de los árboles y el murmullo de los ríos. Los ancianos del pueblo decían que Fe era un espíritu antiguo, una reencarnación de un alma iluminada que había regresado al mundo para guiar a aquellos que estaban destinados a despertar. Los caminos de la vida son siempre inciertos, le comentó Fe. Pero cada paso, incluso los que parecen dolorosos, nos llevan hacia nuestra verdad. Fe no pertenecía a ningún lugar físico, sino que vagaba por el mundo, guiada por un sentido interno de propósito. Había ayudado a muchos viajeros en su búsqueda espiritual, pero siempre mantenía una distancia. Era un enigma, una guardiana del equilibrio entre lo tangible y lo invisible. Desde el momento en que Kael y Fe se conocieron, un vínculo profundo comenzó a formarse. Fe no ofrecía respuestas directas, pero sus palabras estaban llenas de sabiduría. Cada conversación con ella era como descifrar un antiguo enigma, que a la vez revelaba más sobre sí mismo. ¿Por qué sentí que debía encontrarte?, le murmuró Kael. Fe, sonriendo suavemente, le contestó: porque no fui yo quien te encontró, Kael. Fuiste tú quien, sin saberlo, ha estado caminando hacia mí todo este tiempo. En realidad, solo estabas caminando hacia ti mismo. Fe llevó a Kael a través de un viaje interno que le permitió profundizar aún más en lo que había aprendido en el monasterio. Ella le enseñó a observar los ciclos de la naturaleza y a reconocer los mismos ciclos en su propio ser, las estaciones del alma, los momentos de crecimiento y los de reposo. Le mostró cómo cada experiencia, incluso las dolorosas, tenía un propósito en su evolución espiritual. Un día, mientras contemplaban el bosque, en tono reflexivo, Fe le comentó: el viento no lucha contra los árboles cuando los mueve. Del mismo modo, no debes resistir los cambios dentro de ti. Cada emoción, cada pensamiento es como una hoja que cae en otoño. Todo tiene su lugar, y todo vuelve a comenzar. A lo largo de los meses que siguieron, Kael aprendió lecciones valiosas de Fe, lecciones que complementaban las que había recibido en el monasterio. Mientras los monjes le habían enseñado sobre la quietud y la contemplación, Fe le enseñó sobre el movimiento. Le enseñó a fluir con la vida, a aceptar los cambios y a confiar en su intuición. A través de meditaciones caminando y observaciones de la naturaleza, Kael comenzó a entender que el secreto de la llave dorada no estaba solo en la paz interior, sino en encontrar el equilibrio entre la quietud y la acción. El viaje espiritual no era una búsqueda de respuestas fijas, sino un baile entre la duda y la certeza, entre el conocimiento y el misterio. Todo este tiempo he estado buscando fuera de mí, pensaba Kael en voz alta. La verdadera llave está en la aceptación y el flujo. Fe, que lo escuchaba, con voz suave le respondió: exactamente, Kael.
La llave dorada que buscas es la misma que ya tienes. Solo necesitabas recordarlo. A medida que el vínculo entre Kael y Fe se fortalecía, Kael comenzó a sentir un cambio dentro de sí mismo. Su búsqueda de la llave dorada, que antes parecía un objetivo lejano y tangible, se transformaba en algo más abstracto, pero más profundo. Empezaba a comprender que el verdadero despertar no se trataba de alcanzar algo externo, sino de un reconocimiento interno. La llave siempre ha estado conmigo. Kael había recorrido un largo camino, tanto físico como espiritual, desde su salida del monasterio hasta su encuentro con Fe. A su lado, había comprendido que la vida era un flujo constante de cambios y que la clave del equilibrio estaba en aceptarlos, en fluir con ellos. Pero el destino, siempre impredecible, tenía un nuevo giro para su historia. El tiempo que compartió con Fe estaba llegando a su fin, aunque sus enseñanzas quedarían grabadas en el corazón de Kael para siempre. Después de meses de compartir conocimiento y experiencias profundas, llegó el momento de la despedida. Kael había aprendido mucho con Fe, pero una vez más, una sensación de inquietud lo invadió. Sabía, al igual que cuando dejó el monasterio, que su viaje debía continuar, y esta vez, sin ella a su lado. Una mañana, en el claro donde la había conocido, Kael y Fe se encontraron junto al río. La brisa suave movía las hojas de los árboles, y el sonido del agua al fluir acompañaba el momento. Fe, como siempre, estaba tranquila, con una mirada que reflejaba tanto sabiduría como cariño. «Sabes que este es el final de nuestro tiempo juntos, ¿verdad?», le comentó Fe, en tono suave. Kael, con un suspiro profundo, le respondió. «Lo sé, pero aún siento que tengo tanto por aprender de ti». «Has aprendido lo necesario», le contestó Fe, sonriendo con dulzura. «El resto, Kael, lo descubrirás por ti mismo. Ya no necesitas mis palabras ni mi presencia física para seguir adelante. Todo lo que buscas ya está dentro de ti». Kael no pudo evitar sentir una tristeza ligera, pero dentro de él también había una paz que no había conocido antes. Sabía que Fe tenía razón. Lo que él buscaba no se encontraba en otra persona, en un lugar o en un objeto. La verdadera llave dorada estaba dentro de su propio corazón, esperando ser descubierta por completo. Antes de partir, Fe se acercó a él y, con suavidad, tomó su mano y con tono cálido y firme le dijo: «Recuerda siempre, Kael, que el verdadero maestro nunca te dará respuestas, sino que te mostrará el camino hacia tus propias verdades. Ahora eres capaz de caminarlo solo». Con esas palabras, Kael supo que no se trataba de una despedida final, sino de una transición. Fe, con su sabiduría etérea, seguiría acompañándolo de alguna manera, como una fuerza invisible pero presente. Y así, sin más palabras, Kael dio la vuelta y comenzó su andar, dejando atrás el claro, pero llevándose consigo la esencia de Fe. Los días y semanas que siguieron estuvieron llenos de reflexión para Kael. Mientras caminaba por senderos desconocidos y cruzaba nuevos paisajes, sus pensamientos se sumergían cada vez más en las enseñanzas que había recibido. Sabía que el despertar que tanto anhelaba no era un momento único ni un objetivo final. Era un proceso continuo, un desvelar de capas que lo llevaría a una comprensión más profunda de sí mismo y del mundo. Una tarde, mientras descansaba bajo la sombra de un viejo árbol, Kael cerró los ojos y comenzó a meditar. Ya no buscaba respuestas en la quietud, sino que aceptaba el flujo de sus pensamientos y emociones, sin resistencia. Fue en ese estado de aceptación plena que algo dentro de él cambió. No fue un destello de luz ni una revelación abrupta, sino una suave sensación de claridad, como si finalmente hubiera alineado todas las piezas de su ser. La llave dorada no es un objeto. Es un estado. Es el reconocimiento de que siempre he tenido el poder de abrir las puertas de mi propia conciencia. El despertar de Kael fue silencioso, pero profundo.
No hubo fanfarrias ni grandes señales, solo una calma interna que lo invadió por completo. Se dio cuenta de que todo lo que había buscado afuera, la llave, las respuestas, el conocimiento, no eran más que reflejos de su propia capacidad interna para transformar su vida y su percepción. En lugar de buscar más, Kael se centró en ser. En cada paso que daba, en cada respiración, reconocía la conexión que tenía con el universo. Las lecciones del monasterio y de fe se entrelazaban en su mente, formando un tejido de sabiduría que ahora comprendía de manera más clara. La llave dorada es el entendimiento de que no hay una única puerta por abrir, sino muchas. Y cada una de ellas lleva a un aspecto más profundo de nuestra verdadera naturaleza. Con su despertar en marcha, Kael sintió el llamado a compartir lo que había aprendido. Ya no se trataba solo de su propio viaje, sino de ayudar a otros a encontrar sus propias llaves doradas. Decidió regresar a las aldeas y pueblos por los que había pasado en sus viajes, pero esta vez, con una nueva misión. Kael no se presentaba como un maestro, ni buscaba seguidores. En cambio, se convirtió en un guía para aquellos que, como él, estaban en busca de respuestas. Pero al igual que Fe le había enseñado, Kael no ofrecía respuestas directas. Cada persona que lo encontraba tenía su propia llave dorada que descubrir, y su papel era simplemente ayudarlos a ver lo que ya estaba dentro de ellos. No estoy aquí para decirte qué es lo correcto o lo incorrecto, decía Kael con serenidad, hablando a un grupo de personas reunidas. Cada uno de ustedes tiene una llave única, un camino que solo ustedes pueden recorrer. Mi tarea es solo mostrarles el espejo donde puedan ver con claridad lo que ya son. Y así, Kael se convirtió en una figura de sabiduría y paz en los pueblos que visitaba. Las personas llegaban a él con preguntas, pero Kael las devolvía con más preguntas. Enseñaba a través de historias y metáforas, compartiendo los misterios que había desentrañado en su propio viaje. Una de las enseñanzas más poderosas que Kael compartía era la importancia de la aceptación y la fluidez. Enseñaba que la vida, como un río, debe ser aceptada en su curso natural, sin luchar contra sus corrientes. A menudo repetía las palabras de fe, que resonaban en él cada vez más profundamente. Y las repetía en tono suave. El viento no lucha contra los árboles cuando los mueve. Así también, no debemos resistir los cambios dentro de nosotros. Cada emoción, cada pensamiento tiene su lugar y su propósito. A través de su manera de enseñar, Kael comenzó a despertar en los demás el deseo de buscar dentro de sí mismos, en lugar de afuera. Les recordaba que la llave dorada no era un objeto tangible, sino un símbolo de su capacidad para abrirse a la verdad interna. Con el tiempo, Kael se convirtió en una leyenda entre aquellos que habían recibido su guía. Pero él nunca buscó fama ni reconocimiento. Para Kael, su viaje no tenía un final claro, y sabía que siempre estaría aprendiendo y evolucionando. Sin embargo, su legado no estaba en sus palabras, sino en las vidas que tocó. Aquellos que lo conocieron llevaban consigo las semillas de sabiduría que él había sembrado, y de esa manera, la búsqueda de la llave dorada continuaba. Kael no había encontrado un único despertar, sino un despertar constante, un recordatorio continuo de que la vida es un ciclo eterno de aprendizaje y redescubrimiento. Y así, su viaje prosiguió, con la certeza de que la llave dorada no estaba en su destino, sino en su manera de caminar el sendero. Hemos recorrido juntos este camino en busca de la llave dorada, esa que simboliza el despertar de nuestro verdadero ser. Si has llegado hasta aquí, ya has dado el primer paso, el de reconocer que la paz interior, la libertad emocional y el crecimiento personal son la clave para una vida plena y con propósito. Pero este viaje no termina aquí. La llave dorada está dentro de cada uno de nosotros, esperando ser descubierta. Te invito a que sigas explorando, aprendiendo y, sobre todo, aplicando estos principios en tu día a día. Si este video te ha inspirado, no te quedes solo con estas ideas.
Comparte este mensaje con alguien que lo necesite y suscríbete al canal para que juntos sigamos descubriendo las herramientas que nos llevarán hacia una vida más consciente y plena. Recuerda, cada día es una nueva oportunidad para encontrar tu propia llave dorada. No olvides darle me gusta al video si te ha servido y deja en los comentarios cómo piensas aplicar estas enseñanzas en tu vida. Nos encantaría conocer tu experiencia y tus reflexiones. Nos vemos en el próximo video, y que la sabiduría siempre te acompañe en tu camino.